Sesma, que nos está presentando su libro Zona de Silencio. Y está aquí con Sara Uribe, Rolando Flores y, perdón, y Gabriel Cáceres. Exactamente, me acordé. Y bueno, les platico un poquito más de María José. María José, mediante la experimentación del cuarto oscuro, videos, textos, instalación y recientemente objetos tridimensionales, trata de recrear las imágenes mentales que se generan a partir de la información, observando la naturaleza desde su lenguaje críptico y sus elementos familiarmente extraños. También María José es egresada del programa aquí de Soma del 2014. Entonces, pues bueno, les cedo la palabra. Bravo, bravo. Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias a Sara, a Rola y a Gabriel por venir. Este proyecto lo hice en 2021, pero pues ya he habido retraso todo. Y entonces yo quería hablar de la zona del silencio como una metáfora sobre la aridez, sobre qué pasa cuando falta agua, metafóricamente hablando, y cómo en esta zona que era un mar, cuando vas se siente como el fantasma del mar, por así decirlo, se empiezan a difuminar las cosas, porque aparte obviamente este lugar tiene como, hay mitos que dicen que hay como extraterrestres y meteoritos y las ondas de radio no se transmiten como normalmente, sino como que se borran. Pero siempre ha habido como grupos que van a tratar de comprobar esto y no lo logran. Pero si vas, sí pasan cosas, pero como que tienes que ir como, no sé, es de suerte. Entonces, ay, perdón, se me echó calor. A mí lo que me gusta de los paisajes y de la naturaleza es que me remiten mucho a las formas en que funciona la mente. Entonces yo quise hablar de este tema como para hablar también de lo que pasa con la mente en la aridez. Y bueno, obviamente conozco el trabajo de Sara. Sara es una gran escritora, ensayista, tanto tu presentación. Y sé que ella entiende perfectamente este vacío del que estoy hablando, también en términos humanos, por así decirlo. Entonces la invité a participar en este proyecto en textos para, no sé, para darle como una línea aparte de las imágenes, ¿no? Para que hubiera como una cohesión en todos estos fragmentos que hay del desierto. ¿Qué más? Y luego, yo traté de llegar primero con mi cámara digital. Las fotos se veían horribles, no se veía nada. Mi papá siempre me decía, no vayas ahí, no hay nada. Y de verdad, vas ahí y no hay nada. O sea, es un vacío tan vacío que incomoda. Entonces traté de abordar el proyecto con fotografías análogas, con tomas de Google Maps, con solarografías, por ejemplo, es una solarografía, como tratando de evocar todos estos mitos que yo oí toda mi vida, de la magia que pasaba ahí, pero que tú así no hay nada, ¿no? Entonces, esta vaca es de verdad, pero es que parece que no hay nada vivo ahí, pero sí, de repente hay cosas vivas. Y también grabé unos audios, por ejemplo, como que tratando de ver qué salía, y genuinamente, o sea, no se oye nada, o sea, ni los pasos, o sea, como que los absorbe el lugar. Y pues bueno, es plano porque antes era mar, que toda la parte central del norte era mar, y es plano. Y también hay no sé, como que el paisaje de allá siempre a mí me decía algo, yo decía como que aquí hay algo raro porque como que parece que hay alguien dormido, alguien que no está, alguien que como que había algo pero ya no, y se siente eso pero tampoco puedes decir eso, así, porque hay desiertos diferentes, ¿no? O sea, los desiertos cada uno tiene su personalidad y este es como de no está el señor, así como quién sabe dónde fue. Eso se siente, perdón. Y también hay muchas situaciones en la vida real que tienen esa sensación, tienen que ver con la invisibilización y con la falta de, no sé, de ocio, recreación,
ese es el tema, por así decirte. Pero voy a pasar. Pues, bueno, yo, no sé qué tanto conozcan ustedes sobre esta zona, la zona del silencio. Igual que Majo, nosotros también somos norteños y esta es una zona que está en los límites entre Chihuahua, Durango y Coahuila. Y uno desde niño crece con ese mito de la zona del silencio, porque hay una situación magnética ahí que por alguna extraña razón esa zona atrae muchísimos meteoritos. Y entonces, efectivamente, es un espacio como alterado en esos sentidos, ¿no? De la física. Y justamente por eso, no sé si por ahí empezar, que a mí me llama mucho la atención que revisando el trabajo de Majo, de otras series, por ejemplo, lo de El delirio es una mentira, ¿cómo se llama, Majo? Que dice la verdad. Y luego está de La zona del silencio, y yo veo como que el de Un árbol no es un árbol, o sea, como que ya en el trabajo de Majo, según yo veo, ahí está como que le gusta mucho observar los espacios o las cosas alteradas, y que incluso los títulos los vuelve como una especie de bucle contradictorio, pero que se persigue a sí mismo, y entonces es como una especie de poner atención en no sé, una cosa como alterada, que se sale de... Y eso pues lo hace con su mirada y con una cámara fotográfica. Sí, a mí pues, coincido con lo que dice Rolando respecto a lo que mencionabas, Marco, también sobre la forma en que se entienden los espacios como hay un interés, ¿no?, fotográfico de entender lo que sucedió ahí, no está presente lo que sucede, sino lo que pasó. Y eso sí es cierto que coincido con Rolando en la forma en que observas esta relación con los trabajos previos de Marco. Y a mí también me parecía, voy a empezar así como con una pregunta, ¿verdad?, por ahí, y para las dos, porque me parecía bien interesante el libro, que no comentario, exacto, pregunta que no comentario. Hay una cosa que es bien interesante, cómo se construye el libro a partir de, creo yo, de un concepto que podría ser como un detonante, o como una guía creativa, ¿no?, el fragmento. O sea, los textos son fragmentarios, ¿no?, hay referencias, hay una especie como de tratar de armar algo. La fotografía también se siente un poco así, tomando en cuenta que no es una fotografía que documenta propiamente dicho, sino que más bien trata de agarrar algo. Entonces lo que agarra es saber un pedacito, ¿no? También es algo que creo que todos identificamos, ¿no? La fotografía, a final de cuentas, es una edición de la realidad, entonces por tanto es fragmentaria. Entonces la idea de fragmento como una especie de mecanismo creativo, como una especie como de motor, que creo que coincide muy bien en el libro, viendo las imágenes y leyendo el texto tuyo. Entonces creo que por ahí. Sí, yo también justamente noté que, o sea, cuando tú ya ves el libro y en esta relación de las fotografías con el texto, yo supongo, porque como conocí el proyecto también desde el principio, es que el texto vino después. Es decir, es una lectura también sobre los contenidos fotográficos, la obra de Majo. Pero cuando tú ves el libro pareciera que hubiera sido hecho a la limón, es decir, como si lo hubieran construido, e incluso los recursos de texto, por ejemplo, los espacios y todo eso, o sea, le dan como una plasticidad que se comunica perfectamente, ¿no?, con la serie fotográfica de Majo. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí, mucha emoción por ti, bueno, por nosotras. Fíjense que cuando Majo me contó la posibilidad de escribir estos poemas sobre estas fotografías, que también yo soy norteña, viví 20 años en Tamaulipas, entonces soy norteña por adopción, y la zona del silencio también ha sido como un mito referencial o del paisajístico, diría yo, que me rodeó durante mucho tiempo, pero poco sabía yo de la zona del silencio. Entonces cuando me contaste el proyecto, nos vimos en Majo y yo para platicar en una cafetería y estuvimos como 3 horas platicando, me acuerdo, y empecé a tomar un montón de notas de todo lo que me decía, de cómo había sido su experiencia, porque sabía que yo no iba a poder ir, pues porque no daban los tiempos ni la vida para ir, y quería como absorber cuál había sido tu experiencia. Y desde ahí encontré la cosa del fragmento, porque me contaste, esto no te lo he dicho, pero me contaste cómo fue
trabajar y tomar fotografías en la zona del silencio muy fragmentariamente. O sea, era como una idea y luego ya, y luego otra idea y luego ya. O sea, desde ahí empecé como a tratar de absorber algo, una experiencia que yo no había vivido, pero que sí podía ver a través de tus fotografías. Le pedí también a Majo que me pasara trabajos anteriores, estos que ustedes mencionan, porque quería ver qué era lo que tú explorabas en la fotografía. No soy una experta para nada en arte ni en fotografía, pero me gusta mucho la fotografía. Y luego, cuando ya acordé que sí quería hacerlo, porque me encantaron las fotografías y porque había un montón de cosas que decían sin decirlo, ¿no? O sea, en esta como tratar de fotografiar el silencio, pues hay un montón de huecos, pero en el hueco algo descubrí justo en la escritura de estos textos, es que pareciera que el silencio y lo vacío está habitado por nada, y no, está habitado por un montón de cosas. Fíjate, ahorita decías que me mandaste estas grabaciones en las que no se oía nada, yo escuché un montón de cosas en esas grabaciones, te lo juro, o sea, porque se oía como una suerte de ruido blanco, o sea, en ese no escucharse nada, se oían cosas, y que es algo que justo uno de los poemas dice, que realmente no existe el espacio vacío ni el espacio insonoro, ¿no? Y luego ya yo estaba en esos momentos haciendo una residencia de escritura en la casa estudio de la Fundación para las Letras Mexicanas, donde Gabriel García Márquez escribió 100 años de soledad. No me pareció casual estar en la casa donde se escribió 100 años de soledad escribiendo sobre el silencio. Pero además, cuando yo llegué, fueron 4 meses los que estuve ahí. Los primeros 2 meses, que fueron cuando empecé a escribir realmente estos poemas, solo estaba yo de residente, no había nadie más. Entonces estaba un silencio, además en esa zona, que en mi casa jamás los hubiera podido escribir porque hubiera pasado el de se compra fierro viejo o el de tamales y eso no me hubiera ayudado para nada. Y acá era un silencio que además acompañaba mi escritura y empecé a indagar sobre el silencio. Entonces ahí llegaron, por supuesto, John Cage, Susan Sontag, Gordon Hempton, Mónica Nepote con un ensayo sobre el silencio, y empecé también a tratar de entender la zona del silencio. Yo venía de haber leído Escrituras Geológicas de Cristina Rivera Garza, donde ella justamente lo que plantea es que, entre otras cosas, todo tiene voz. Esta idea de que hablamos por los que no tienen voz ya es muy de modé. Entonces, en realidad, yo quería buscar la voz de la zona del silencio, o sea, porque incluso las piedras tienen voz. Y dije, ¿cómo voy a hacer que hable la zona del silencio? Claro, me fui a buscar una tesis de ingeniería o de geología, dije, de algo voy a encontrar, sobre todo de geología, de cuestiones terrestres, y había una tesis que indagaba por qué no se reproducen las ondas electromagnéticas en esta zona, ¿no? Y claro, ahí empecé a ver cómo estaba conformada la tierra de este lugar, es decir, ahí me empezó a hablar como la tierra, ¿no? del lugar, además de toda esta búsqueda sobre cosas del silencio y sobre la pregunta a esto que ustedes me decían de los espacios, de los corchetes, era ¿cómo escribes sobre la zona del silencio? ¿Cómo escribes sobre el silencio si estás poniendo palabras, ¿no? Entonces toda esta investigación justo me llevó a la idea del fragmento, pero también en ese momento estaba yo, bueno, y sigo, con la idea de una poética, de una escritura que no sea nada más mía, sino que entren otras cosas de otras personas, lo que yo llamo hablas recortadas, que son como fragmentos escuchados al pasar. Hablas recortadas, sí, hablas recortadas, que viene de Florencia Garramuño, es un término de la teoría de Florencia Garramuño, que son como voces o pedazos de cosas que escuchas. Entonces también entraron en estos textos, pero, y solo quiero terminar con esta anécdota, que cuando uno está buscando la voz de la zona del silencio, o la zona del silencio te encuentra. Porque, con esta anécdota voy a cerrar para que también tú cuentes, iba en un Uber justo a la residencia, y ya saben de esos conductores que son muy parlanchines, y me venía platicando que él había recorrido toda la República como agente de ventas, y yo dije, ay, ¿toda la República? ¿Neta? Sí, toda. ¿Ay, a poco has estado en la zona del silencio, no? Sí. Y yo, ¿qué? Sí, ahí estuve, y hay una escena en los poemas que me pareció increíble. Mira, no sé si sea cierta o no, pero este hombre me contó que cuando fue para allá, los llevaron a un recorrido, pero se internaban en la zona del silencio, y como no se reproducían las ondas y se podían perder, los amarraron por la cintura. Entonces yo me imaginé a esta cadena de hombres atados por la cintura, internándose en la zona del silencio. No sé si sea verdad o no, pero era muy poético. Entonces, claro, dije, lo tengo que meter, y así fueron como que la zona del silencio, así como atrae meteoritos, atrajo lenguaje hacia ese silencio, pero sí todo como
O sea, la relación que yo tenía con las imágenes, y esto creo que no te lo había contado, era que ponía en la computadora las imágenes que estás poniendo aquí y ponía a veces como ruido blanco, busqué mucho sobre el ruido blanco, entonces era como esta cosa como de sordina y verlas por horas, o sea, me quedaba ahí viéndolas a ver qué atraían de la escritura, no, me encantaban, ¿no? O sea, esta que tienes que son como, yo digo que son como los ojos, ajá, estos ojos que están ahí, entonces a mí me hablaban y me decían cosas, y después de estas sesiones de escucha, de ruido blanco y de ver tus fotografías, entonces me ponía a escribir, ¿no? Y era como a través de justo los jirones de sentido que yo encontraba en estas fotografías, en estos pequeños arbustos, que para mí eran como líneas, como corchetes, como diagonales. Yo creo que por eso ustedes notan ese diálogo, porque sí me puse a dialogar literalmente con tu trabajo fotográfico y con lo que tú me habías dicho, con estos apuntes, volvía y los leía y escuchaba tus audios y era como sumergirme o hundirme en esa suerte de fantasma del mar que alguna vez estuvo ahí, que también eso me volaba la cabeza, que en esa zona que ahora fue desierto hubiera un mar antes, o sea, qué cosa más poética, ¿no? Sí, hay algo que, perdón, quisiera justo sumar a lo que acabas de decir del mar, que me parece muy bonito, ¿no? El pensar que es un paisaje viejo, pues, es decir, todos los paisajes son viejos, pues, pero este tiene una sensación de vejez cuando uno toma en cuenta elementos tan contrapuestos, ¿no? El desierto y el mar, pues sí, uno viene del otro, de alguna manera. Y que a final de cuentas, cuando uno piensa en lo muy antiguo, también piensa justamente en la ruina y en lo fragmentario, es decir, en los pedazos, lo que queda de aquello que fue. Que me parece muy padre pensar justo en la forma en que Majo asume la idea de paisaje. A partir de ahí vuelvo con el concepto de fragmento, pedazo, lo que quedó, remanente, ¿no? Eso está muy, quería como entrar por ahí también, ¿no? Está padre, tomando en cuenta esto que dices justo de la vejez. El manejo que haces quería hablar también del manejo de la luz que hay en las fotografías, no sé, eso ustedes deben de saber más, pero para mí esos como fragmentos de luz que había en tus fotografías me dijeron muchísimo. Majo, es justamente lo que yo quería, porque yo un poco lo conozco, pero quería confirmarlo, de que efectivamente estas imágenes no están manipuladas, es el resultado propio de haber hecho esas imágenes en esas condiciones que tiene esa zona particular, ¿no? Sí, lo que me gustó fue, bueno, yo soy muy caótica en mi soy perfeccionista cuando revelo. Entonces hay accidentes que sí se merecen el silencio, hay accidentes que son ya no. Pero a mí lo que me gustó fue, por ejemplo, estos borrones, por así decirlo, porque yo quería hablar de que la aridez borra, ¿no? O sea, el sol borra, como el sol sin agua, no carcome, pero como que o sea, como que ciega pedazos de la realidad. Y entonces, no sé, digo, haber crecido Torreón me da esa sensación como de que hay algo que se está comiendo las cosas porque no haya alguien vivo por inercia. Y entonces, Erosiona, ¿no? sí, pero como de sol. Bueno, sí. Y entonces, pero también tiene que ver con que las ondas de radio no se transmiten, aunque sean otro tema distinto, es el mismo proceso, es como de que algo aquí está absorbiendo las cosas que deberían de poder transitar. Y entonces, digo, estos sí fueron accidentes, me gustó también ver esto porque cuando tú ves un paisaje, obviamente estás inmerso en él y tienes que también retratar lo que tú sientes estar ahí, que en las fotos del sector no pasa, o sea, tú puedes estar con el aire acondicionado viendo eso y no sientes nada, pero yo quería que se sintiera como esta desolación, por así decirlo, como que no sé, es una tierra que responde a otro reggae. Y no digo que todo el desierto sea así, pero como que además del sol está lo electromagnético, entonces todavía más, ¿no? Y ya, fui varias veces y solo una vez se me descompusieron las cámaras, lo cual me dio muchísima felicidad. De que sí pasan cosas, porque es que de verdad, o sea, si ven en YouTube, han venido excursiones de otros países y vienen 20 personas con camionetas y tal, no ven nada, no ven nada, si decepcionados se van. Y entonces yo dije, pues bueno, no importa. Pero una vez sí se me pusieron las dos cámaras como de ponte en sus de pilas, que
algo de ahí se imprimió en los negativos, ¿no? Como si esa esencia, porque aparte eran negativos, o sea, no era digital, entonces sí tiene como, o sea, es plata, es menta, este circulito blanco es como el obturador de la cámara, es la tira de negativo, y ahí se trabó, pero esta cosa morada, que a lo mejor pudo haber sido mi revelado, a lo mejor, pero a mí me gusta mucho, que se ve como lo que se siente, ¿no? Como que hay algo ahí. Pues no sé, es que a mí me gustaría preguntar así no solamente si alguien conoce la zona del silencio, porque la verdad yo he conocido a muy poca gente que haya ido a ese lugar. ¿Ustedes lo conocen? Ah, bueno, también yo por ahí. Y bueno, según también en YouTube, si buscan, es como si fuera nuestro triángulo de las Bermudas, ¿no? O sea, ese Y espacio está en el medio mismo- mítico. Ah, está en el medio paralelo, ¿ves? Cosas que dicen. Hay un mapa, ya sabes, pirámides de Egipto, triángulo de las Bermudas, en el silencio, están en el mismo O sea, paralelo. están escritos en toda esa mitología también, ¿no? Es cuestión mítica. Pero además creo que también hay algo que es comprobable desde el punto de vista científico de que la flora y la fauna también han sufrido mutaciones por esta misma cuestión. Y yo me preguntaba si uno como citadino, a uno le atraen esas cosas justamente por lo fenomenal que pueden llegar a ser. O si eso rebasa la condición de uno del citadino, de que pues igual está buscando también saber o conocer de espacios extraordinarios. Pues igual para sacarnos de nuestra... A mí lo que me gusta de eso es que lo que tú das por perdido, lo que dices, no tiene sentido, tiene una como especie de magia propia que, digo, las selvas y los bosques tienen siempre su... Y acá dices, no, pues me tocó decir. Pero yo creo que el desierto se asume como algo de la nada. Yo creo que está lleno de cosas, ¿no? O sea, justamente como tú lo mencionabas también en algunos de tus textos, bueno, es que para ver el libro van a ver tanto las imágenes como los textos de Sara, no es como lo estamos platicando Gabriel y yo, sino que hay a un nivel poético muy, muy, muy bello. Y efectivamente, sabemos que yo pienso que en el desierto no es que sea la nada, está lleno de cosas. O sea, ya la vastedad, la inmensidad, ¿no? La idea de que eso fue mar, que ahora es un desierto, pues es una especie de similitud, binarismo, Y justo también pensando un poco la forma en la que el paisaje, digo, pues si uno ve así, ¿no? La historia del arte, siempre el paisaje es una especie de vocación sí, pues, es decir, tiene que ver con lo contrario, incluso hablando de pintura, como tú ves una pintura en el paisaje, efectivamente, lo más administrado en términos de cultura, pues es una pintura, porque estás retratando algo que escapa a cualquiera, digamos, lugar de contención, se desarrolla, punto, existe, y hay una, esto que menciona Marco sobre cómo entender que el paisaje también es un espacio donde uno deposita como expectativas y está buscando de alguna manera, no respuestas propiamente, porque suena un poco cursi, pero está buscando que algo suceda en el paisaje que se te revele un poco, y eso me hace como que es interesante en la fotografía que resuelves, en los textos también está ahí, ¿no? O sea, las dos cosas te están como haciendo pensar en eso, creo. Sí, el texto que está en la contraportada de Sara, que es la experiencia que más me gustó de haber ido allá y que la describiste perfectamente, fue que allá la tierra es como, no hay polvo, que es muy raro, tú lo ves así, pero no hay polvo, es como dura. Entonces, si llueve se inunda, para empezar, y vas en el carro, o sea, eso es rarísimo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces estaba tomando ahí fotos y en eso oí un remolino de viento, pero no levantó polvo, entonces no tenía cuerpo, tipo, pero se oía como en una cámara de o sea, se oía y movía las plantas y yo decía como, es que aquí está como esta cosa como de que hay algo, pero no, pero sí se ve, pero las plantas, como que sientes que hay una cortina, que sí tiene cosas, pero como, no, pero tú no las puedes describir. Me quedé pensando justo que una de las cosas que más me gustó de escribir estos textos y de trabajar con tus fotografías también tuvo que ver con un libro que tú me prestaste, que creo que no te he devuelto. Vale. Pero me lo intentaste devolver. Te lo intenté
intenté devolver, pero no te lo he devuelto. Que también pensaba en el tema de las narrativas que se tejen sobre los territorios. Y hay una narrativa científica, ¿no? Que fue esta que encontré en la tesis, que habla pues de los materiales, de las eras, o sea, que se supone que, o sea, que el mar estuvo encima de la zona del silencio en la era mesozoica. Entonces, nada más de pensar en esa antigüedad, o sea, simplemente, o sea, y de pensar que en ese territorio pues han pasado tantas eras, aquí también quiero decir, pero en ese territorio que ahora aparentemente no hay nada sobre él, por un lado estaba esa como hilo científico, esa textualidad, esa narrativa, pero luego en el libro que me prestaste, que es un libro maravilloso, porque es el libro que el cronista de la zona, ya saben, ese señor ya viejito que siempre cuenta las historias de un lugar, pues ese estaba plagado de todas estas historias, de que alguien vio ahí un extraterrestre, de que alguien fue abducido ahí, pero esa era como toda ahora sí que el mito urbano, en este caso no tan urbano, mito rural, mito desértico, pero todas las historias y también de los, yo no sé cómo ahí se conjugaron extraterrestres, pero también mito prehispánico, o sea, ya saben, así como la mezcolanza de todas las leyendas habidas y por haber, pero también creo que hay parte de verdad ahí. O sea, por ejemplo, hay unos poemas que se titulan algo sobre un costalito de piedras preciosas, y es que también hay rocas que brillan. Entonces este hombre ha ido mucho a recoger fragmentitos, piedritas, historias, entonces como una acumulación de lenguaje y de historias colectivas sobre un territorio, y a mí me encanta la idea de fabular un territorio. Yo creo que tú lo haces, o sea, sin que yo sepa mucho de fotografía, como alguien que escribe o que trabaja con el lenguaje, yo creo que tus imágenes fabulan un poco sobre el territorio, o sea, es la imagen, pero los tonos de color que usas, la elección, por ejemplo, en esa fotografía que está como en un tono morado, con la vaca al fondo, o sea, a mí me dice un montón de cosas, hay como una suerte de lectura que está abierta para que nosotros la hagamos sobre... Miren, justo estoy viendo ahí la cita de Susan Sontag que dice, el silencio mantiene las cosas abiertas. Y yo creo que tu fotografía mantiene el paisaje abierto a la interpretación, a la lectura de quien lo mira, ¿no? Sí, y yo, es que yo quería como acortar esa brecha que había entre lo que yo toda la vida oí, y cuando fui, dije, pues no puede ser, o sea, algo, pero no sé. Entonces, como que sí quise ser un poco más de... Pero, ajá, uno quiere ser objetivo, pero también la objetividad mata muchas cosas que existen. Entonces, ahí es como, no sé, unas decisiones que hay que tomar. Pero la verdad es que sí, o sea, los colores rosas salieron solos, yo jamás hubiera elegido rosa voluntariamente. Y me gustaba porque también es el color que cuando te quema el sol es rosa. ¿Sí me explico? O sea, como que sí había una cosa de cuando te encandilas mucho, o sea, cuando te pilas ves rosa. O sea, como que sí había una cosa que la película, no sé, como su papel, no sé, o con suerte, no sé. Y por ejemplo, estas manchas, yo decía, claro, así me lo imagino, pero o sea, obviamente yo no pude decidir la forma que tenía, no sabía, había como un factor de caos, que obviamente ese lugar es puro caos, entonces si te quieres aproximar a caos es un poco abierto, pero también es como, no sé, dejar pero participar. Y también, por ejemplo, no sé, el otro día estaba pensando como en los espejismos o en las fotos que están como borrosas, que fueron, bueno, esto es Google Maps, pero en las que son como opacas, que esa es la única cámara que no se me descompuso porque es completamente de cartón. Y, pero también ese borroso es como, claro, o sea, estás viendo tanto sol que no ves tanto, o sea, es como que sí hablaban, o sea, sí hubo participación del entorno. Y entonces, o sea, yo estaba pensando, los espejismos simulan agua, ¿no? Está raro. Las ondas refractan y cambian cómo se ve, o sea, lo recto ya no se ve recto, se ve circular, y eso es como agua un poco, o sea, como del mar, o sea, como que sigue presente de alguna manera, brilla por su ausencia. Y no sé, me gustó mucho, no sé,
ahí vas a comprobar más la cuestión mecánica de la obturación y todo esto, ¿no? Justamente por el mecanismo de una cámara análoga. Se ve ordinario, se ve, no sé, como que sí hay algo más que había que sacar de ahí. Y me gustó mucho el resultado, porque no fue decisión mía, o sea, sí salió. Oye, Majo, y hablando de la edición, porque pues habría que reconocer, ya conociendo el trabajo anterior de Majo, yo veo que es de las colegas que son muy buenas editando su propio trabajo y ya tiene pues, varias publicaciones en las cuales tú puedes comprobar eso, ¿no? Que a veces los artistas, pues bueno, hacemos el arte, pero para la cuestión editorial, quién sabe. Y yo siempre he visto que tú eres como muy buena en la forma en la que editas tu propio trabajo. Y no sé si en o sea, cómo trabajaste este proyecto y no sé si la idea del señor de la zona del silencio, que se volvió un personaje ahí o guió de alguna forma, y en qué momento decidiste, por ejemplo, también pensar en Sara y su poesía, y su trabajo, como para establecer ese diálogo tan poético y tan hermoso. Yo conozco el trabajo de Sara y como dije al principio, él sabía, yo estaba hablando de un vacío que no es como, pues el vacío de la aridez, no quiero decir cliché, pero lo voy a decir, pero hay una especie como de abandono, pero como suave, como de todo este lugar, tú estás solo, nadie te ve, o sea, como que hay una cosa ahí de cámara anecoica, por así decirlo, pero, y cuando yo leí, bueno, yo había leído otra cosa, pero leí un texto y específicamente dije, esto es, o sea, si alguien lo va a saber decir en palabras, es porque yo sé, a mí no se me da, entonces escribí, y sobre la edición batallé obviamente, pero siempre como que quise replicar eso mismo de las fotos en la secuencia, o sea, por ejemplo, como que sientes que vas caminando, te toca hacer esto, o sea, como se siente ir caminando ahí, como crear un poco pues el infinito de alguna manera, o la nada, o la contemplación, no sé, como que siento que esos son los ejes porque si se fijan se repiten, o sea, hay fotos como que vuelven y vuelven, o sea, como que circular, ¿no? Y siento que en la sala del silencio era eso, como que agarras esto, y luego esto, pero como que otra vez volvías y es como de, es que no va a haber nada más, pero sí es. No sé cómo. Y en ese sentido, Sara, también para editar los textos, hubo ahí ¿cómo fue el proceso? Es un proceso bien bonito porque nunca había hecho yo eso, o sea, sobre todo para darle el orden a los textos. O sea, yo fui escribiendo los textos en el orden en las fotografías que me diste. Entonces empecé a trabajar como una fotografía, sobre la primera fotografía un texto, y lo más bonito, bueno, es que además nunca había tenido una residencia, entonces era bonito tener 8 horas del día para escribir seguidas, nunca en la vida las había tenido, pero entonces era también un poco yo me puse el ejercicio de estar en esa casa esas 8 horas y no salir de ahí. O sea, llevaba mi comida, y no salía. O sea, en esas 8 horas no salía del cuarto, bueno, sí iba al baño, por supuesto, pero estaba ahí al lado, pero de la habitación que había elegido, porque había varias habitaciones, un poco era estar ahí, y sí tenía como un marco de ventana donde veía árboles y naturaleza, pero era un poco sí, esto que dices de que, y pienso que es un poco la idea del desierto. O sea, el desierto es un territorio abierto, lo voy a decir como pensado metafórica y poéticamente, es un territorio abierto, no hay paredes, nada te circunda, no estás atrapado, pero estás atrapado. Estás atrapado en esa nada, en ese que no haya nada más allá, y todos los que hemos visto películas sobre gente que se queda en el desierto, pues es que no hay nada, y continúan y sigue lo mismo. Entonces sí es una cosa infinita, cíclica, que se repite una y otra vez. Entonces un poco el ejercicio para mí era ver la fotografía y volverla a ver y volverla a ver y estar en ese loop, porque no iba a poder ir, entonces necesitaba recrear las condiciones con lo que tú me habías contado y con lo que también por supuesto hice una investigación, leí cosas, pero no hay tanto sobre la zona del silencio, la verdad es que no hay mucho, pero lo que contaba, entonces leía un poco del libro, veía la fotografía, escuchaba estos sonidos y fui haciendo como estos poemas que son como atmósferas también, buscan recrear una suerte de espejismo de tu fotografía, porque no es una lectura literal de las fotografías, es un espejismo.
Y un poco en el poema también quería que quedaran cosas. Yo había platicado contigo y tú me habías dicho que en tus anteriores trabajos te importaba mucho la relación de la verdad y lo falso, lo verdadero y lo falso, ¿no? ¿Qué se muestra y qué se oculta, ¿no? Entonces yo quería que los poemas contuvieran verdad y falsedad, con respecto de tus imágenes y con respecto de mí misma, ¿no? Porque sabía que, o sea, así como tú te atravesaste en tus fotografías, aunque no apareces ahí, está atravesada tu mirada, tu ojo. Entonces acá tenía que estar atravesada yo, pero falsamente y verdaderamente. Entonces empecé a escribir los poemas uno por uno. Bueno, en la computadora estaban así. Son 21 poemas, si no me equivoco. No, 21, no sé por qué, si salieron 20 o 21, no me acuerdo. Pero la cantidad que salió, salió y no me forcé a más. Pero luego dije, ¿y en qué orden los pondré? ¿En qué orden se los entregaré? Y nunca había hecho esto de poner como en el piso o en la pared. Y la verdad es que como era un paisaje, sí me gustó la idea de ir colocándolos en la pared, pero decidiendo qué seguía, qué, el orden. Entonces fue un trabajo, reitero, que para mí fue muy gozoso, porque además yo estaba en un momento en el que estaba, particularmente en mi vida, en silencio. Entonces, como que todo se combinó para que fuera una manera de entender mi propio silencio, de entender que los silencios en la vida, porque habíamos hablado mucho sobre el silencio esa vez que nos vimos, siempre están cargados de algo más. Y eso fue todo, en todas las lecturas que hice, pues de artistas, de ensayistas, de toda la gente que habla sobre el silencio, todos llegan a esa conclusión, de que el silencio es un falso vacío. Y volvemos a la cosa de la falsedad y la verdad. En realidad en el silencio siempre se ocultan un montón de cosas, ¿no? Desde el silencio nuestro siempre hay una carga emocional, siempre hay un decir que luego aparece más tarde. No es como algo que se retrasa en llegar. Y también hay algo en tus fotografías que me decía eso, mira, simplemente esas imágenes, parece que algo va a llegar. Hay otra que me encanta que es bueno, todas me encantan, pero fíjense en esta, por ejemplo, hay algo que se avecina, algo que está por llegar, que no ha llegado, y además también la sensación de que cuando llegue, quién sabe si realmente llegó. Entonces es como esta atmósfera de irrealidad, como ese remolino invisible que viste y estaba y no estaba, que creo que era lo que yo quería un poco también, que estuviera, que habitara mis textos sobre estas fotografías. Pero no, es que estoy así justamente pensando en este momento que estás hablando y ve la necesidad que tenemos también de darnos cuenta de cómo podemos estar anonadados, fascinados, encantados, y qué bueno que alguien lo pueda hacer así también en forma de obra, en forma de texto, porque por el otro lado lo que tú tienes con respecto a la zona del silencio es, pues, vas a tener a Jaime Maussan o a JJ Benítez, pero fíjate qué padre, qué bonito que esto que está más abordado también desde ese punto de vista, tengamos este proyecto aquí, ¿no? Que nos refleja ya como seres humanos con respecto a esa situación particular de la que estamos hablando, ¿no? El desierto como un sinónimo del vacío, de la nada, el silencio como una especie de suspensión de algo, y entonces, no sé, me di cuenta que estábamos hablando de cosas como tan bonitas que por otro lado han sido tan charlatanamente documentadas, ¿no? También. También pensé en algún momento, viéndolo históricamente desde el Mesozoico, o sea, hubo un día en el que pensé, así me debrayé, que viéndolo transversalmente, ¿qué tal que así dentro de, no sé, 400,000 años, otra vez vuelve a haber agua ahí? O sea, pensé que era muy probable que en algún punto, cuando el mundo ya otra vez se inunde y vuelva a las aguas, ahí va a volver a haber agua. O sea, lo pensé como una suspensión del agua sobre ese territorio, de un agua que después va a volver a ese territorio. Sí, puede ser. Aparte está en medio. Lo que está también bien cabrón es cuando uno habla de millones de años, yo no puedo dimensionar eso. O sea, la historia de la civilización humana o de los primeros Homo sapiens o los primeros, lo que sea, apenas llevamos así cuando esto está hasta allá, ¿no? En términos de línea de tiempo. Y entonces, pues es imposible dimensionar eso, ¿no? Pues te quedas anonadado únicamente, ¿no? Digo, pues podrán haber inventado estas palabras, ¿no? De Mesozoico, y todo eso,
pero para los normales no, nunca lo vamos a entender, ¿no? ¿Qué es eso? Pero nada más de saber, o sea, de que te digan que eso fue mal, cuando los continentes, la Pangea y todo eso, estaban todos ahí, no sé qué, pues ya con eso es como lo que siempre platicamos Gabriel y yo también, cuando nos ha tocado trabajar en colaboraciones en las cuales recurres a otras disciplinas, ¿no? Como, no sé, los restauradores, o no sé. Entonces te hablan con un lenguaje, un vocabulario bien técnico, y en realidad uno ve figuras poéticas ahí, o sea, con los especialistas, ¿no? Como se les llama. Y uno, bueno, pues prefiere o tiende más bien a ver figuras poéticas en todo eso, en el vocabulario técnico, en el paisaje. Volvemos, o sea, pues el paisaje realmente no, o sea, uno va y deposita cosas en el paisaje, piensa en el paisaje y hace conducciones ahí, no sé, sí, pues liga emocionalidades, y liga pensamientos, y liga una serie de cosas, pero el paisaje es una cosa que existe dentro de uno, ¿no? Que eso es muy interesante siempre. Creo que la fotografía del paisaje, el paisaje es un tema en el arte es muy importante, está muy bien retratado en el libro, y efectivamente el texto de Sara te guía de una forma muy rica para poderlo disfrutar. ¿Tienen preguntas? ¿Cómo fue la logística del proyecto? O sea, ¿cuántos días permanecieron ahí? ¿Pernoctaron ahí? ¿O cuál es la población más Solo cercana? fui yo sola, no hay colectividad. Sí, fui. Sí, fue primero en 2019 hacer como el primer, y ahí no salió nada, y pasó COVID, y luego en 2021 como 6 veces, pero no, nunca me quedé a dormir, sí me quedé en la noche, pero no me quedé a dormir porque obviamente las instalaciones ahí están muy abandonadas, ay, perdón, y no es muy seguro. ¿Qué instalaciones? O sea, como albergue. Hay como un observatorio que está un poquito abandonado porque fue muy famoso en los 70. Hay como una... Ajá. Y está como el lugar donde, no sé, turístico, a llegar, que está vacío. Sí hay un poquito de abandono. Pero yo tomaba como todos los rollos, venía acá, los revelaba acá, y veía qué onda, y luego volvía a ir, y así. ¿Cómo ha cambiado tu relación, tu relación con el silencio y tu definición del silencio antes y después? Pues efectivamente ya no siento que está vacío, ya siento que hay como cosas que quizás no podemos entender, como que también somos muy limitados. Y bueno, vuelvo a decir que me da mucho gusto que se escuchen las cámaras porque como de, me tengo esa loca. Y no sé, eso puede decir lo más como que dije, sí es verdad, porque sí, o sea, piensas que la gente inventa mitos por la falta de o por el aburrimiento o lo que sea, pero no, siempre hay una parte de verdad. Es que había como este rumor de que querían hacerlo un sitio turístico, entonces como exageraron los fenómenos para que los de Ceballos que fueron enfrente ganaran dinero, entonces, no sé, o sea, siempre está como, quién sabe, y nadie lo puede comprobar, nadie lo puede medir, entonces me gustó mucho como que entre no poder comprobarlo, vivirlo un poquito. A mí me resonó mucho con un tema que vi en una clase de filosofía de lo sublime y lo caótico que se escapa de la lógica, ¿no? El sujeto se hace chiquito ante esto que se escapa tal cual y luego como regresar a la interpretación de nosotros de ese caos, como por ejemplo me gustó mucho lo de que el silencio atrajo el lenguaje, pues sigue siendo como esta reinterpretación dentro de nuestra capacidad lógica de representar ese caos y ese silencio que no podemos tal cual como comprender o captar por completo, ¿no? Entonces me gustó mucho como la manera lingüística del lenguaje que regresa ahí y la manera fotográfica de como sí poder encapsularlo en una psicología que no es así.
De eso que dices me quedé pensando porque hablas de algo como de filosofía. Yo estudié filosofía como licenciatura. Mientras escribía estos textos pensé mucho en aquello que llamaban los filósofos de la Edad Media el horror vacuo, este horror al vacío. Como que así como me decías ahorita que no podías imaginar los años y el Mesozoico, como que no podemos imaginar un espacio vacío. Ese horror metafísico al vacío nos impulsa a llenarlo de cosas. O sea, como que no podemos imaginarnos algo totalmente vacío y lo llenamos. Y creo que un poco también me pasó eso, tuve ese horror vacui, en el sentido de pensar el silencio en sí. Cuando empecé a leer todo lo que tenía que ver con el silencio, como que descubrí eso, que somos nosotras, nosotros quienes llenamos, porque no soportamos que haya algo absolutamente vacío por ese horror vacui que decían los filósofos medievales, pero creo también porque es esta necesidad de ponerle un orden al caos, como que mentalmente necesitamos configurarlo porque nos causa sino ese horror vacui, ¿no? El libro, ¿no? En sí. Sí. Como este regreso a la psicología. Sí, es verdad. Sí, sí, dale. Contenerlo. Sí, pero para ya levantar hace rato y le Voy, qué bueno que todos salieron a hablar. Sí. A mí me gustaría pedirte, Majo, que nos hables más acerca de tu relación y tu decisión del accidente. Creo que como que un rasgo muy humano es el control y un rasgo muy humano es pensar en el vacío y en el silencio, porque en realidad este espacio se ve muchas otras cosas, pero vacío no. O sea, ahí hay una población que habita y de vacío no tiene nada, de vacío solo tiene la humanidad. Entonces, como me parece muy bonito que utilices el accidente como una herramienta que hackea como entonces nada, nos gustaría que nos cuentes más acerca de esa relación con el accidente a la hora de bueno, no sé. Es que no sé, o sea, sucede, pero es la peor explicación que puedo dar. Pero ¿por qué tú eliges y cómo eliges el accidente como una herramienta? Exacto, porque no es una herramienta que nos enseñen a usar en la primaria, así de que usa el accidente para aprender, no, al contrario, ¿no? Entonces, ¿cómo te avientas tú a utilizar el accidente como una herramienta para llegar a traducir una idea que... Ahora, nunca sé que va a ser un accidente, o sea, no lo puedo controlar, no lo puedo decidir, o sea, nada más es como que me desespero. No soy ordenada, no limpio los químicos y entonces no importa, o sea, como que sí dejo que exista caos, pero obviamente no busco, o sea, yo no buscaba que salieran mal, técnicamente, pero simplemente cuando salen me da mucho gusto que salgan así. Sí, ¿no? Majito, pero también la anomalía es algo que te cuesta mucho. Sí, justo porque es como una voluntad que no es mía, y está ahí y está fija. O sea, pero obviamente no queremos que yo esté o sea, no sé. Y por ejemplo estas, o sea, son las más accidentadas todavía porque ni siquiera hay imagen. No sé si se velaron, no sé. O sea, realmente no sé qué pasó. Pero es que siento que en el arte gusta mucho como que todo esté así. Yo no puedo ser así. No es algo que presuma, nada más me gusta mucho que tome personalidad. O sea, como, pero no sé explicarlo. O sea, mi única explicación sería que hay algo ahí participando, ¿no? Por eso está loco. Es una respuesta muy bella. Tú ibas porque se Y me hizo pensar mucho que, según dicen, que cuando hay silencio, o sea, si estás en un cuarto donde todo fuera silencio, entonces escuchar tu cuerpo, ¿no? Entonces, esta pregunta es para ambas, si tú eres médico, ¿cómo fue escuchar su cuerpo? O sea, ¿cómo fue escucharse a ustedes mismos cuando era lo único que podían estar escuchando? Pues fíjate que es que sí fue muy así, porque además, como les digo, que pasaba jornadas de 8 horas, o sea, llegaba como a las 10 y me iba como a las 6,
y en realidad no había nadie más que la persona que estaba a cargo de abrirle la puerta, pero él se iba a su, era como el encargado, como el vigilante, pero él se iba a su cuartito. O sea, literal pasaba 8 horas sin hablar con nadie, o sea, no hablaba, nada más me escuchaba a mí, a mi respiración, mis estornudos, porque luego me daba alergia porque estaba muy fría la casa, pero creo que fue muy interesante el trabajo. Además, miren, yo normalmente cuando escribo poesía, después la leo, y sí hubo un momento al final del proceso, ya en la edición, en que lo leía, pero toda la primera parte de la escritura, yo normalmente escribo algo y lo leo, pero decidí no leerlo. O sea, decidí que toda la primera parte del proceso de escritura fuera en silencio, ¿no? Sí escuchaba mi propia respiración, y me daba esta cosa de leerlo, pero decía, no, lo voy a leer en mi mente. Pero hasta eso, incluso en tu mente, tú escuchas lo que estás leyendo, tú escuchas tu propia voz, aunque no la profieras, ¿no? Y me pasó una vez, muy curioso por esto que dices, que lo estaba leyendo en mi mente y yo juré que sí había hablado. Yo hablé, abrí la boca, lo dije, lo pensé. Entonces era como una relación muy fantasmagórica, como con la propia voz, porque era la voz nada más interna, pero la oía muy real, como si la estuviera diciendo, ¿no? Entonces, para mí fue como muy también corpórea la relación, porque como no hablaba, estaba muy consciente de mi cuerpo, ¿no? Cuando hablo, como que se me olvida el cuerpo, pero cuando no estoy hablando y estoy escribiendo y viendo la materialidad de las palabras, que eso fue otra cosa, como que me importaba mucho en este proyecto la materialidad de las palabras. Por eso van a encontrar esos espacios, esas como, hay partes donde hay como corchetes que parece como lluvia, o sea, hay una cosa con la materialidad que para mí era como poner el cuerpo del lenguaje y poner mi propio cuerpo ahí, ¿no? Incluso en este solo hablar en mi mente. Ya en la última parte del proceso, ahí sí lo tuve que decir en voz alta, porque a la hora de decir en voz alta te das cuenta donde hay, como que no fluye bien el ritmo, como que hay repeticiones. Entonces ya esa fue otra parte del proceso en la que también lo disfruté mucho, porque creo que de alguna manera, y fíjate que la primera vez que leí estos poemas lo leí en una, hay un festival que se llama Little Luz, que es en Chicago y luego en México, y se reproduce, pero hubo unas lecturas que se hacen como en un jardín, y era como incluso le pusieron como música, y me chocó que le pusieran música, porque dije, estos poemas no pueden llevar música, ¿no? Entonces, como que el propio poema rechazaba el acompañamiento musical, diría yo. Entonces, bueno, eso fue un proceso muy corpóreo para mí, ¿no? O sea, algo así como lo que decían antes, digo, no sé si llega todavía eso de pensar en voz alta. Sí, como que creo que fue una escritura, pero en una voz alta que no era literal, sino en mi mente. Entonces, esa voz en mi mente se oía como una voz, como con un eco, como abajo del agua, como en un desierto. Perdón, hace rato mencionaron el mito prehispánico y quería saber a qué cultura se refería. Me imagino que fue una cultura. Me quedé con esa duda de que, no sé, Tarahumara. Es que ese libro está muy mentiroso. Sí. Ajá. Tengo que decir. Pero Yo tampoco rastré nada prehispánico, ahora que estoy No, pero es que Sí, me quedé así como de. pero es que como que justo el autor que ahorita se me acaba de decir, bueno, y no era algo con H, ¿verdad? Bueno, y él justo estaba armando su casa, entonces él usó todo lo que pudo, pero, o sea, sí se nota que está muy exagerado el libro, pero se lo di porque justamente yo quería que viera como toda la carnita que hay en ese lugar, por así decirlo. Pero es que se le integra todo, ¿no? Porque también hay un episodio ahí de un cohete que, El misil. que lo lanza a Estados Unidos para hacer cuestiones ahí espaciales, desvía su trayectoria por alguna extraña razón y cae ahí en la zona del Caen ahí, entonces dicen que la gravedad lo atrajo, pero a lo mejor con el o sea, cuando ahorita que hablaban del silencio como la forma en la cual pudiste crear tú, Sara, estos poemas, pues también me remite mucho a la literatura arqueográfica, a la literatura de los santos, que trata de este retiro de los santos hacia lugares relativamente inhóspitos, donde también cierto ascetismo, en donde precisamente requieren de esas condiciones de posibilidad que no necesariamente corresponden a un ecosistema determinado como desierto, sino como a un espectro de posibilidad
o probar su fe, o como cuando a Cristo se le aparece el diablo en el desierto 40 días. O sea, ¿cómo ha cambiado en ese sentido tu relación y tu percepción con el desierto en general? Amigo, A las dos. estaba pensando en el desierto de los leones, porque justamente me gusta mucho ir. Pero, pero era un lugar para retiro, o sea, sí. Y ahí hay como una carta donde dice, ya nos vamos porque ya está viendo mucha gente, ya no tenemos para... pues sí puede ser, pero yo creo que mi búsqueda fue distinta porque mi búsqueda iba más hacia como lo inhóspito, como hasta cultural, emocionalmente, psicológicamente, o sea, como que siento que mi búsqueda es un poquito distinta, pero obviamente sí interpretas por lo mismo y como tratar de entender, ¿no? Qué funciona, porque nada puede estar muerto, entonces, ¿qué está pasando ahí? Oye, pero qué chistoso que lo digas así, porque bueno, gran parte de mi infancia sí fui una persona súper religiosa. Entonces esta idea del desierto sí era como una prueba, ¿no? Como una prueba, un retiro, algo que tienes que sobrevivir. Y de alguna manera, esos primeros 60 días que pasé, de los 2 meses en los que ya al tercer mes ya tuve un compañerito, un poeta muy querido, pero esos primeros 60 días, pues realmente estuve ahí en silencio, yo sola en una suerte de retiro, mira, fíjate, sin querer, nada místico, voto de silencio, pero sí creo que, fíjate, sin querer, esta cosa de poner las fotografías y de verlas una y otra vez, y el sonido, sí era como una suerte de ritual ahí de trance. Juro que no consumí ninguna sustancia alucinógena, pero sí me ponía como en una suerte de trance ese sonido y incluso sin el sonido. Tus fotografías, o sea, verlas una y otra vez, sí me colocaba como en un estado de escritura y mental que podría tener una suerte de diálogo con un estado místico, sin duda, aunque mi intención no era mística, pero sin duda creo que sí había ahí como un diálogo, una suerte de trance. Qué bien leído, porque sí. Gracias por la pregunta. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo lidiaste con el vacío, más bien con la enormidad de la naturaleza? Porque cuando te enfrentas a algo tan grande y tan espacioso, sientes, no sé, el vértigo o algo físico, porque te estás, a lo mejor estar detrás de la cámara te ayuda un poco, pero la perspectiva que tienen las fotografías es estar ahí, todo lo que te cubre o donde estás atrapada, como lo dice Sara. ¿Cómo lidiaste con eso? Y también, ¿cómo lidiaste con el silencio de la fotografía análoga hasta el momento de revelar? Porque es algo donde tú capturas, no sabes qué va a salir, si va a salir lo que tú viste o van a salir de tus accidentes, pero tienes que lidiar con ese silencio de estar pensando qué va a salir o qué voy a encontrar. Y la última, perdóname, en algún momento de este proceso que es tan espacioso, porque la foto análoga es espaciosa, ¿pensaste en utilizar alguna técnica diferente? No sé, red scale o un pixel, cosas así por el estilo. Sí, usé red scale y de rondas de red scale. Es que usé de Torreón, entonces pues ya no me asusta el vestido. O sea, aprendes a que no te importe. Y sobre todo, a ver, o sea, tú caminas y caminas y caminas y parece que no te has movido, ¿no? Pero cada lugar es distinto. O sea, como si se fijan, hay unas que tienen pasto, pero es la misma montaña y otras que no. O sea, es como que caminas y solo cambia el piso, pero el horizonte es el mismo. Y pues eso tiene que ver con la nada, que justo eso es lo que quería retratar. Yo juré que no iba a poder hacer este proyecto, la verdad. O sea, como que no va a tener sentido, no lo voy a poder agarrar, pero me da mucho gusto que se entiende, por lo visto. Y la otra que, si le echa la mano, no, pues no, eso no me causa preocupación. Ya saldrá. O sea, está padre porque es sorpresa. Perdón que insista o sea, es que estoy tratando de imaginarte. Ajá. O sea, en las fotos salen, por ejemplo, montañas, no en todas, pero en algunas. Subías a las montañas, ¿a qué hora salías y de qué ciudad? ¿Y cuánto te tardabas en llegar? ¿A qué punto? Proof of work. Yo como no norteño, siempre he idealizado
hace lo más norteamericano, por no decir gringo, que tenemos, pero no en el mal sentido. No, es que tiene 100 años la ciudad. Ajá. Mucho más, exacto, es de las más nuevas, se me hace más gringa que Monterrey y Sí, sí, Tijuana. sí. Y este empuje del industrial y llegar y conquistar y la pujanza económica, pero tiene cosas muy interesantes, muy raras. Es que sí, La por- mezquita que tiene, que es la única mezquita de México. Se hizo por una como fiebre del oro, encontraron una mina de oro, entonces Sí, entonces ahorita que literalmente dijiste, 50% eran gringos y Ajá. 40. Entonces sí es verdad, no hay una catedral católica de la Plaza Mayor, hay una evangelista, metodista, o sea sí tienes todo eso. entonces a mí siempre me ha causado mucho interés y hasta fascinación. Y ahorita que decías como, pues tú siendo de allá, eso, no sé por qué me interesa mucho, me da mucho curiosidad imaginarte como mujer fotógrafa, sola, cuántas veces ibas y venías, y la ciudad era, ¿te encontraste algún geólogo, algún turista? ¿Nunca te encontraste a nadie? No, siempre voy como lunes, martes, miércoles, siempre cuando tengo posibilidad para que no haya nadie. O sea, ¿nunca te encontraste a nadie? Son Jamás. 2 horas y media. No, sí, o sea, al guía, ese sí le hablé, pero fui por él a su casa. Y son 2 horas y media de carretera de ida y de regreso. Es Durango todavía, ¿no? Pues es Es que que la frontera de Chihuahua y te vas de Torreón para llegar allá, te vas por la carretera que quieres. Entonces vas por Gómez, hacia Chihuahua. Durango, luego ya tú llegas como a Ceballos. Pero no hay nada, o sea, generalmente no hay nada en horas. No hay aquí como cuando vas a Querétaro que toda la carretera está llena de cosas, allá no. Sí, porque de Torreón a Ceballos es 1 hora y ya de Ceballos a la zona de silencio son como 2 horas, hora y media. Y es puro desierto, no hay carretera. Y si se poncha la llanta así, vale, y no hay señal. Pero no me ha pasado, ya pasó. O sea, por ejemplo, si alguien quiere usar Starlink o algo, o sea, una pregunta más técnica. Supongo que sí, se puede, no sé, no sé. O sea, ¿qué tan En real? YouTube va a estar. Bajo, acá Es una pregunta bastante boba. un comentario. No, porque no es comentario, es duda. ¿Ese territorio tiene dueño? Es una biosfera, reserva de la biosfera de Guadalupe. ¿Es una zona federal? Al ser reserva Ya. Y es gigante. O sea, sí, no es de nadie. Digo, es que ahora todo tiene No dueño. se ve, es enorme. del país, de los mexicanos.